Y vamos ahora sí con Lerins Varela Castro, catedrático, quien nos habla precisamente de las prioridades del gasto gubernamental en obra pública, que es el tema de la pregunta de hoy y que hemos venido abordando a lo largo de este programa. Lerins, gracias por aceptar esta charla en Contextos. Muy buenos días, Juan, Marcela, no sé quién más esté por ahí. Buenos días a todos y todas. Y sí, pues para que compartas tu análisis desde el punto de vista sociológico de estas prioridades del gasto gubernamental en obra pública y hasta qué punto van en concordancia con las necesidades de la ciudadanía. Bueno, lo que pasa es que el principio a nivel de lo básico que es el municipio, pues las prioridades siempre van a ser tener servicios primarios básicos, o sea, ese es el objetivo que muchos de los municipios en muchos de los casos adolece, y aun cuando sea una prioridad para la ciudadanía, que es servicios de agua, drenaje, alcantarillado, alumbrado en general, alumbrado público, limpieza, seguridad y todo esto, estos son los servicios que tiene que proveer en los municipios, que es la base fundamental del presupuesto. El problema es que a veces las otras prioridades que pueden ser para las administraciones, sobre todo de los gobiernos de los estados o la federación, pues son otros. La federación lo ve desde una perspectiva más de regional de estados, dependiendo de la zona o el sector donde se trate, y otra cosa son los gobiernos estatales, como en el caso de Coahuila, bueno, pues está dividida en diferentes zonas, una de ellas pues es la comarca lagunera, la zona del sureste, la de carbonífera, la del norte, etcétera. Y entonces hacen una planeación para tratar de resolver problemas de marginación, que esa es otra prioridad, y resolver los servicios o apoyar para resolver servicios. Entonces, la visión del presupuesto, las prioridades varían. Para un municipio, pues lo prioritario son los servicios y cumplir con la ciudadanía, pero los ingresos propios no le dan lo suficiente para poderlo resolver, ¿verdad? En el caso del Estado, que es el segundo recaudador importante, pues sus prioridades varían, ¿verdad? Son más generales que particulares, más de poner una carretera en función de comunicar un municipio con el otro, una ciudad con otra, mientras que a lo federal, pues como decía yo, pues es muy diferente. Y bueno, la cuestión está que una cosa es que lo que quiera resolver la administración de un municipio, basada en esas necesidades y cumplir con ese servicio, con lo respecto a los recursos propios que tiene, que esos siempre son muy pocos. O sea, la mayoría de los recursos son federales, vía Estado o algunos estatales que vienen siempre etiquetados. O sea, no son para cosas que en un momento dado tú necesitas. Y en ese sentido, bueno, pues los proyectos, como se acaba de anunciar recientemente ahí en el programa, lo de los recursos metropolitanos, de los proyectos que se habla, bueno, pues son concursables porque a diferencia del año pasado eran asignados más directamente, ahora fueron concursables aunque estaba el recurso, y bueno, pues la prioridad que tienen los municipios sigue siendo la resolver los problemas de servicios básicos, de movilidad, en términos de eso. Pero vuelvo a insistir, son diferentes prioridades entre la ciudadanía que reclama lo inmediato, lo que vela en función de los recursos los municipios, las prioridades que ven los estados, que siempre son fuera del ámbito de lo que tiene planeado un municipio, y que a veces, como en la zona metropolitana, lo deciden los gobernadores y no los alcaldes, ¿verdad? Entonces, ese es el problema en cuanto a la asignación de recursos. Como decimos, casi todos los programas son de carácter federal, llegan etiquetados, son concursables, o sea, tienes que presentar los proyectos y debidamente justificados para que se te puedan otorgar los recursos en función de sus necesidades, ¿verdad? Lerins, ¿será que aquí en el caso de las prioridades de los gobiernos y las necesidades de los ciudadanos priva aquella frase de lo urgente no da tiempo a lo importante?
Lo que pasa es que casi siempre cuentas a partir de los recursos que puedas mover. Para cuestiones de proyectos de que rebasen tu administración, pues casi no lo consideras prioritario, aunque sea importante, porque la inversión muchas veces de que pueda trascender a la administración que estás presidiendo, pues no va a tener el mismo impacto. Si ponemos el asunto del famoso drenaje pluvial, pues es una necesidad importante, pero muchas veces cuando se trata de presupuestar la inversión, pues dices que tantas lluvias tenemos al año que puedan requerir una inversión de esa naturaleza que pueda trascender las administraciones municipales, inclusive las gubernamentales. En el caso de Torreón, bueno, pues estaríamos hablando de una necesidad real, continua, aunque sea esporádica, pero que permea y agobia precisamente hasta como en estos días pasados la productividad y la cuestión académica, la cuestión de las universidades, etcétera. Entonces la movilidad se ve truncada, pero la inversión en un momento dado se visualiza si tienes recursos para meterle a una situación que no sea todos los días y que además de eso tenga que irse evaluando para posteriormente a tu administración, que trasciende tu administración. Entonces, no es que no sea prioritario e importante, pero que en ese momento la inversión varía desde la perspectiva de quien tiene el recurso, sobre todo el Estado y la Federación, ¿verdad? Sin embargo, hay quienes coinciden en que este precepto del urgente no da tiempo a lo importante. Bueno, pues dicen que, por ejemplo, el Tren Maya no es una urgencia que se tenga ante la importancia que implica el hecho de que en todo ese sector hacen falta hospitales, hacen falta escuelas, hacen falta otro tipo de infraestructura que es más necesaria todavía que un tren, por ejemplo, o en el caso de los saltillenses, que ya se habló de la posibilidad de un teleférico del gobierno del estado y que dicen que hay otras prioridades, como también se dijo aquí en el caso de Torreón, que había otras prioridades más allá del teleférico. Entonces, como que va a continuar ese divorcio, ¿no?, entre lo que el gobierno dice que es necesario para una comunidad y lo que la comunidad exige que se satisfaga. Mira, lo que pasa es que hay un lenguaje que se ha utilizado últimamente y que inclusive fue motivo de campañas desde hace rato. Es la llamada, que nosotros lo conocemos en el ámbito académico como el enfoque de políticas públicas. El problema es que hemos confundido, o nos han confundido, los mismos gobernantes o los mismos candidatos o candidatas lo utilizan de una manera de sustituir lo que se llaman los programas con las políticas públicas. ¿A qué vamos a esto? Pues bueno, lo que está en boga y lo que tiene que ver precisamente es la gobernanza, y que otro de los elementos es la política pública. La política pública tiene realmente el objetivo de crear una metodología, pero en donde se consulta a la ciudadanía. O sea, si tú vas a meter, tienes recursos para unos programas, tienes que ir a consultar a la gente para que vea y ellos decidan. A lo mejor tú estás considerando que es el alumbrado, pero cuando llegas ahí, para ellos es otra prioridad y algo urgente inclusive. Entonces, el gran problema es que mientras que se sigan dando prioridades a cuestiones a partir de los supuestos desde el escritorio, y aun cuando digas que es una política pública y no consultas a la ciudadanía, aquellos que supuestamente se van a ver beneficiados de lo que tú quieres proponer, entonces ese es el problema que está ahí. Ese es el punto de lo que tú dices, el divorcio de los gobernantes con la ciudadanía, pero que el enfoque de políticas públicas tiende a ir sustituyendo precisamente que la determinación que hagan en los escritorios o que te digan qué es lo que más te conviene, ¿verdad? Entonces, el punto para ir sustituyendo todo eso pues es la gobernanza, y es ir a trabajar con la ciudadanía, con las comunidades urbanas, con las comunidades rurales, para preguntarles que ellos determinen cuáles son sus prioridades.
y canalizar los recursos que tengan el municipio o el estado precisamente en esas condiciones. De otra manera va a ser muy complicado, porque como tú mismo lo dices, pues esa brecha se va a ir ensanchando y no va a tener punto en donde cerrar, ¿verdad? Ese es el gran problema. Tenemos que trabajar en ese sentido, o sea, las políticas públicas no es un método nada más para hacerlo desde el escritorio. La política pública, su condición es que consultes a la gente que va a recibir un beneficio, cómo resolverlo, cómo van a participar y cuál va a ser su prioridad. Mientras que eso no se dé, mientras que estemos divagando en lo que quiere hacer la Federación o el Estado, sin consultar a los afectados, y ahí tenemos el gran ejemplo, ¿no? O sea, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que desde los tiempos de Fox se quiso imponer sin consultar a la ciudadanía, a los ejidatarios, a la gente de las comunidades, cuáles eran sus prioridades, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos de cómo muchas veces es arbitrario entre lo que tú dices llamado urgente e importante para una comunidad y lo que considera el gobernante en turno de la administración. Claro. Entonces, eso hay que irlo subsanando, ¿verdad? La gobernanza tiene que ver con todos estos consejos, con todos estos comités que se van creando, pero que tienen que tener no nada más el principio de ser consultores, sino que vayan determinando dónde está representada la ciudadanía, ¿verdad? Muy bien, Lerins Varela Castro, catedrático, nuestro agradecimiento por tu participación en este contexto universitario. Muchas gracias. Buenos días.